onda? Bueno, si llegaste a este video es porque deseas saber acerca de la literatura en lengua inglesa. Y aquí, los estudiantes de lenguas extranjeras, te hablaremos de ello. Pero para empezar, ¿qué es la literatura? La literatura es el arte que genera belleza, usando las palabras como medio de expresión. Y también podemos hacer referencia al conjunto de obras literarias de un país, lengua o época. Por lo tanto, la literatura en lengua inglesa abarca toda obra escrita en lengua inglesa, independientemente del origen de sus escritores. Así pues, podemos encontrar textos desde el inglés antiguo, siguiendo con el medio y el moderno. Ahora hablaremos de los periodos del inglés. El primer periodo es el inglés antiguo, también llamado anglosajón, que abarca del año 449 después de Cristo hasta el 1100 aproximadamente. Era una lengua muy germánica. Este inglés tenía una mayor inflexión y el orden de las palabras no era tan estricto. Su léxico era bastante limitado y adoptó una buena cantidad de préstamos de las lenguas. La obra literaria más famosa de este periodo es un fragmento del poema épico Beowulf. Posteriormente sigue el inglés medio, que abarca del año 1100 después de Cristo al 1500. Se ubica por lo general a partir de las invasiones vikingas. También fue fuertemente influido por el anglo-normando y más tarde por el anglo-francés, así también teniendo una influencia normanda, que produjo lo que hoy se conoce como inglés medio. El escritor más famoso del inglés medio es Geoffrey Chaucer y sus cuentos de Canterbury. Por último tenemos el inglés moderno, que se sitúa a partir del siglo XVI a la fecha, y viene marcada por un predominante cambio a nivel fonético en la pronunciación de las vocales. ¿Cuáles son las características de la literatura en lengua inglesa? La literatura en lengua inglesa gira en torno a un conjunto de temas comunes, los cuales también se encuentran en la literatura occidental. Así podemos distinguir entre 5 temas que aparecen a lo largo de todas las etapas de la literatura en lengua inglesa, que son derrotar al monstruo, pasar de la pobreza a la riqueza, conseguir el éxito, emprender el viaje y el regreso, y por último el encuentro del hombre con la mujer. Estos constituyen los principales pilares de los que se asientan la literatura en lengua inglesa. Otras 2 características que también se podrían agregar a las ya mencionadas son la comedia y la tragedia. Sin embargo, en algunas regiones, la literatura en lengua inglesa cuenta con variantes. Por ejemplo, la literatura inglesa incorpora temáticas asiáticas y persas como el amor, suicidio, donde un personaje se quita la vida por amor. Eso sí, este no llega a reemplazar las 5 características ya mencionadas. Las influencias de la literatura en lengua inglesa. La literatura en lengua inglesa, como la literatura de la mayor parte de Europa y del Medio Oriente, ha estado fuertemente influenciada por la tradición cristiana y grecorromana. Esto se puede ver de mejor manera antes del siglo XX, cuando la educación clásica dejó de ser una norma para los jóvenes de la época. Esta influencia se llegó a fusionar con las tradiciones británicas, como se puede apreciar en los libros clásicos Rey Arturo y Robin Hood. Así, la trágica historia del rey heroico, al igual que las proezas del hombre pícaro, pero de buen corazón, son 2 de los estereotipos más comunes dentro de la literatura inglesa. Ahora hablaremos sobre los 3 principales géneros de la literatura, que son el género narrativo, que este género narrativo o género épico consiste en que el autor haga uso de la figura del narrador para contar los hechos protagonizados por unos personajes. El segundo es la lírica o género lírico, es aquel que agrupa los textos en los que el autor expresa sus emociones o sentimientos en verso o en prosa. Y el tercero y último es el dramático. El género dramático también es conocido como el género teatral y acoge obras en las formas de diálogo con la intención de que sean representadas en un escenario. Si esto te pareció interesante y te interesa saber más sobre la
literatura en lengua inglesa, dale like y sigue nuestra página. Gracias por escucharnos.